Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy vamos a tratar, una vez más, un tema bastante incómodo para la ciencia oficial, porque ya se sabe desde hace muchos años que los seres humanos estamos constituidos por varios elementos biológicos, incluso a nivel psíquico, propios de una raza reptiliana. Ya no es solamente encontrarnos con todas las evidencias arquitectónicas, históricas de la presencia de estas entidades dentro del contexto humano. Hablamos de seres, de dioses que colonizaron desde lo más remoto la Tierra, empezando lógicamente por Sumeria, Mesopotamia, y que posteriormente nos manipularon genéticamente, cruzándonos, mezclándonos con otros homínidos. Es que, además de todo eso, de todo ese conjunto de evidencias que es la historia en sí, además, en nuestra sangre, podemos afirmar a día de hoy, en nuestros genes, se encuentra precisamente la evidencia definitiva de que formamos parte de unos ancestros reptil. Aunque, lógicamente, nosotros no tengamos escamas. Los elementos reptilianos que nos conforman los encontramos, para empezar, en nuestro cerebro, en nuestra estructura biológica y psicológica cerebral. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro está dividido en 3 cerebros. Cada uno de ellos, independiente del otro, tiene su propia inteligencia, percepción, sentido espacial de cálculo de distancias, memoria, etc. Cada uno de ellos opera de una forma diferente y sirve para un propósito diferente. Este modelo fue propuesto por el médico y neurocientífico norteamericano Paul MacLean, lo que él vino a denominar el cerebro triúnico. El cerebro triúnico nos dice que nuestro cerebro se divide por este orden. Primero, el complejo R. R viene por lo de reptil, es el cerebro reptiliano, el que compartimos con la familia de los reptiles. Y es la parte fundamental de nuestro cerebro. ¿Por qué? Pues porque es el primero en formarse, antes que cualquier otra parte. Es el más primario. ¿Y qué es lo que rige este complejo R? Pues es el que nos aporta la inteligencia más básica, más primaria para la supervivencia. Rige el instinto violento, la autodefensa, el sentido de territorialidad, el establecimiento de jerarquías sociales. Como veis, siempre es el sentido de separación, de sentirnos, vamos a decir, diferenciados con el otro. Es siempre esa parte de nuestro cerebro que nos incita a la batalla, a la guerra, a la discordia. Esa es la herencia genética del reptil. Y sobre todo, este complejo R rige nada más y nada menos que el ritualismo. ¿Os suena? Sí, he dicho ritualismo, la capacidad de concederle suma importancia a todo un conjunto de actos mágico-esotéricos para obtener un beneficio jugando con los elementos universales. Justamente lo que sabemos que hacían estos dioses antiguos con sus obsesiones con la numerología, con la astrología, los rituales mágicos, y que tenían connotaciones tanto positivas como negativas. Se podían utilizar pues para bien o para mal. Tanto podían usarse para rituales de sacrificios de sangre, como también observando los ciclos de la luna para realizar buenos cultivos, el riego, etcétera, etcétera. Bueno, lo de la numerología, muchos de vosotros ya sabéis que así es como trabaja la élite. Siempre llevan a cabo sus fechorías en fechas clave, con números que poseen un componente de poder. Ahí están los 11, los 6, los 7, los 9, etc. Vamos a decir que el complejo R es la herencia que, lógicamente, nos han dejado estas razas reptil. ¿Por qué? Porque es la que más utilizamos, es lo más básico. Y es una de las partes de nuestro cerebro más inteligentes y esenciales para la supervivencia. Pero cuidado, ahí también está un arma de doble filo, que es el ego, precisamente. Esto también es herencia reptiliana. Este complejo R incluye el tronco del encéfalo y el cerebelo.
Luego vendría ya el llamado sistema límbico. El sistema límbico que rige las emociones, los instintos, las percepciones sobre lo agradable y desagradable, etc. Luego ya, en tercer lugar, vendría el neocórtex, que es el que se encuentra en los mamíferos más evolucionados y que rige el pensamiento superior, la reflexión, el raciocinio, la sabiduría. Vamos a decir que es como el filtro que va almacenando la sabiduría, el conocimiento, para ser más sabios día a día. Vamos a ver qué más conexiones nos unen a estas razas reptil a nivel físico, qué componentes a nivel biológico nos unen a estos seres. En esta parte existe una evidencia que la ciencia oficial no va a aceptar, aunque lo sabe, lógicamente, porque de admitirlo se desmontaría, por ejemplo, la teoría evolucionista de Darwin y además revelaría todo el complot que existe sobre nuestros orígenes reptilianos. Porque hay una clara conexión física con estos seres y se trata de los llamados casos de humanos vestigiales, personas que nacen con características morfológicas y funcionales propias de supuestos antecesores evolutivos. Esto es explicado por los defensores de Darwin como regresión filogenética o retroceso evolutivo. Es como que en algunas personas sus genes desarrollan vestigios morfológicos de todo tipo, desde colas hasta exceso de vello y otras extrañas aberraciones, características que la ciencia explicaría como vestigios de nuestro ancestro común, el mono. Claro, por supuesto que tenemos genes de mono, por eso vemos casos extremos de hirsutismo, exceso de vello en el cuerpo. Por supuesto, pero eso de por sí no demuestra la teoría de Darwin. En realidad, el retroceso evolutivo lo que haría es explicarse como resultado de que poseemos genes de varias especies cuando fuimos manipulados por los reptiles. Y ahí se van manifestando a través de varios errores en la codificación genética. Por ejemplo, ¿vosotros sabíais que los humanos compartimos patrones embrionarios con los cocodrilos? Aquí podemos observar algunas imágenes de embriones humanos de pocas semanas. Fijaos lo mucho que nos parecemos a un embrión de reptil. Lo normal es que al desarrollarnos vayan desapareciendo las características fisiológicas que nos vinculan a estos reptiles, a los monos o a otras especies que nos hayan inoculado en el pasado estos seres, estos dioses. Pero a veces, en algunas extrañas excepciones, la cadena genética de comando se olvida, por razones X, de seguir con su representación evolutiva humana y permita la manifestación de cosas tales como estas. Colas, sí, existen seres humanos con cola. Bueno, aquí lo normal en países desarrollados es una rápida intervención quirúrgica para evitar el ridículo espantoso en la familia. ¿Pero qué ocurre en países del tercer mundo? Pues todo lo contrario. Estas personas viven luciendo esas colas y a veces con mucho orgullo. Estos apéndices no tienen ni hueso ni cartílago en la mayoría de casos, pero en algunos sí. Y es más, pueden llegar incluso a mover sus colas ante ciertos momentos de excitación nerviosa. En estos países muchas de estas personas son incluso veneradas como si hubiesen sido tocadas por la gracia divina. Curioso que ciertas culturas les otorguen ese concepto divino. Algo tendrá que ver lógicamente con la apariencia real de estas entidades ancestrales. ¿Y qué decir de los casos de personas con cuernos? Son los llamados unicornios humanos, así han sido bautizados por la ciencia. Es un fenómeno del que se tiene constancia desde el año 1500, fijaos. Y es que la ciencia asocia a lesiones epidérmicas estos cuernos que aparecen, pero en definitiva no existe ningún tipo de, vamos a decir, diagnóstico claro que explique por qué a ciertas personas les surgen en la cabeza o en la frente estos cuernos. Hay otros expertos que consideran que estas personas en realidad son algo así como remanentes genéticos descendientes de alguna antigua civilización desconocida. Probablemente, y eso lo digo yo, descendientes de los Nefilim, estos seres que surgieron como fruto de los llamados ángeles caídos que decía la Biblia,
o Enoch también los llamaba los vigilantes, the watchers. Estos seres claramente vinculados a este mando superior de estos Anunnaki Ushungal, estos dioses reptil, desafiaron este mando superior y fueron a aparearse sexualmente con las mujeres terrestres. De ahí nacieron estos gigantes, estos Nefilim. Nefilim es un término que básicamente significaría aquellos que vienen de Orión. Siempre nos encontramos con un origen foráneo de estas entidades. La fuente no es de la Tierra. Algunas de estas personas con estos cuernos vemos que curiosamente coinciden en tener una gran longevidad. Muchas sobrepasan el centenar de años, fijaos. Algo que, como sabéis, también va vinculado a estas razas reptil de las que siempre os hablo. Lógicamente, ante este tipo de casos, la ciencia siempre intenta explicarlos de forma que no desentone demasiado con lo defendido anteriormente. Entonces siempre se acogen a ciertos patrones darwinistas para explicar este supuesto retroceso evolutivo, ¿no? O esta filogenética de la que os he hablado antes, y que parece como que reaparecen estos vestigios del pasado, colas, etcétera. También podéis ver casos de personas que tienen la piel escamosa. Todo lo van a explicar por problemas, pues infecciones cutáneas, etcétera. Sin embargo, vemos que efectivamente, y para mí lo más resaltable, es que efectivamente en el proceso del embrión humano ya tenemos ciertas similitudes con otras especies animales de la Tierra. Antes hemos dicho que el reptil es una de ellas. Pero lógicamente no es nada descabellado defender esta posibilidad de que dentro de nuestros genes, o sea, dentro de nuestras venas, circule ADN de varias especies, no solamente reptiliana, por supuesto. Porque tal como nos dice Anton Parks, o como nos decía pues Alex Collier, que somos herederos de todo un patrimonio genético alienígena implantado en la antigüedad, pues no sería nada raro que dentro de nosotros circularan genes de muchas familias estelares y que en raras ocasiones a ciertas personas, generalmente la mayor parte de los casos, aparecen en edades avanzadas, como hemos visto esos orientales con esos cuernos, pues la cadena del ADN de alguna forma se detenga en ese punto y rescate esos vestigios del pasado. Y bueno, aquí os dejo hoy con esta pregunta en el aire, por supuesto, que no tiene de momento una respuesta 100% clara, pero que nosotros nos preguntamos: ¿somos el resultado de una manipulación genética de varias especies? Por supuesto, yo estoy convencido de que así es, y de que muy probablemente las pruebas definitivas las tienen clasificadas. Imposible a día de hoy que todo esto salga a la luz, y mucho menos en los medios de comunicación oficiales. Por eso aquí nos encargamos de ofrecer una perspectiva totalmente diferente de esta realidad que nos tienen absolutamente custodiada, secuestrada, nos tienen velada, la verdad, para que sigamos este proceso de granja humana, para que sigamos ignorantes sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podríamos llegar si fuésemos más conscientes de nuestro potencial. Aquí os dejo con esto, amigos, y me despido de vosotros y os mando un abrazo. Hasta la próxima.